Las guerras mundiales definieron el siglo XX, pero su impacto fue mucho más allá de Europa. Hoy exploraremos cómo estos conflictos transformaron la economía y la política de Perú y toda Latinoamérica. En este video analizaremos la transición del imperialismo al neoimperialismo y cómo esta dinámica redefinió las relaciones internacionales y el desarrollo local en nuestra región. Imperialismo. Tradicional se enfocaba en la ocupación y control territorial directo. El neoimperialismo, en cambio, utiliza mecanismos de control económico y financiero sutil, como la deuda, el comercio y la influencia política. Nos centraremos en Perú para ver un caso concreto de esta transición. Comprender esta transformación, analizaremos el orden cronológico clave para ambas guerras. Primero partamos del orden mundial previo a 1914. En este periodo, el imperialismo tradicional había alcanzado su apogeo con el control europeo sobre vastos territorios coloniales. Por ello, la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de una crisis profunda de este sistema. Por un lado, esta Primera Guerra fue, en esencia, una lucha por el reparto final de mercados y territorios entre las potencias industriales europeas, aunque el sistema colonial europeo permaneció en gran medida intacto territorialmente. El conflicto provocó un profundo debilitamiento financiero de las ciudades. Asimismo, las costas significativas de la guerra forzaron a Gran Bretaña y Francia a incurrir a deudas masivas, hipotecando su capacidad económica y su influencia como creadores globales. Al analizar datos estadísticos, pudimos evidenciar que la guerra movilizó más de 65 millones de soldados y costó aproximadamente de 8.5 millones de vidas militares entre el bando de los aliados y los imperios centrales. Es por esta razón que el centro financiero mundial comenzó a desplazarse de Londres a Nueva York. Las bases económicas para la hegemonía estadounidense futura. Ahora bien, el Tratado de Versalles de 1919 estableció un nuevo orden internacional, como lo establece el documento original, el cual menciona: Alemania renuncia en favor de las principales potencias aliadas y asociadas a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar. Del artículo 119. Si analizamos este tratado, no solo se redistribuyen los territorios, sino que sentó las bases para nuevas formas de dominación internacional. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1940 profundizó esta transformación, ya que el enfriamiento geopolítico y militar directamente de las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, se libró por la dominación regional y el control de recursos estratégicos como el petróleo, minerales y alimentos evidenciados, el agotamiento final del modelo imperialista tradicional. El resultado de esta Segunda Guerra fue el colapso absoluto de las economías y los ejércitos de las potencias tradicionales europeas, haciendo insostenible la gestión y defensa de sus imperios coloniales. A su vez, la derrota del eje y la parálisis de los aliados europeos crearon un vacío del poder que provocó que el sistema mundial se configurara en dos grupos: Estados Unidos versus la Unión Soviética, pero crucialmente la primacia económica y tecnología de Estados Unidos le permitió emerger como la principal potencia gestora del nuevo orden global. En este aspecto, las transformaciones tecnológicas fueron cruciales, pues ejecutó el desarrollo de la aviación, las comunicaciones, las armas nucleares y los sistemas de producción industrial masiva. Sin embargo, en el ámbito político surgieron nuevos conceptos como la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos y los organismos internacionales de cooperación que se insertaron en la sociedad de la época. Durante las guerras mundiales, aunque Latinoamérica no fue campo de batalla, sí sintió de manera directa sus consecuencias. Desde un punto de vista económico, político, social, la región cambió profundamente y el Perú fue parte de esas transformaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio mundial se interrumpió. Los países europeos dejaron de exportar productos manufacturados y comenzaron a importar alimentos y materias primas. Esto benefició a varios países latinoamericanos que empezaron a producir e industrializar lo que antes compraban de Europa. Por ejemplo, Argentina, Brasil y México fortalecieron sus industrias alimentarias y textiles.
En el caso de Perú, aumentaron las exportaciones de guano, caucho, azúcar y minerales, lo que generó una breve época de prosperidad. Pero al terminar la guerra, Europa se recuperó y redujo sus compras. Entonces, muchas economías latinoamericanas, incluida la peruana, entraron en crisis, por depender demasiado de las exportaciones. Fue un duro recordatorio de la fragilidad del modelo primario exportador. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, la historia volvió a repetirse, pero como un nuevo actor principal, Estados Unidos. Con la guerra en marcha, el país norteamericano buscó asegurar el establecimiento de recursos naturales y alimentarios desde América Latina. Así nació la llamada política del buen vecino, que promovía la cooperación, el intercambio comercial y la ayuda financiera. Sin embargo, también reforzaba la influencia política y económica estadounidense en la región. En contexto, el Perú jugó un papel importante como proveedor de materias primas estratégicas, especialmente cobre, plomo, zinc y algodón. A cambio recibió créditos, maquinarias y asesoría técnica, lo que impulsó un pequeño crecimiento industrial. Durante este periodo también se fortalecieron las Fuerzas Armadas y surgieron movimientos nacionalistas que reclamaban una mayor independencia económica frente a las potencias. A nivel social, las guerras despertaron en muchos países latinoamericanos un sentimiento de identidad y de cambio. En el Perú empezaron a discutirse reformas laborales y agrarias y se impulsaron mejoras en educación y salud. Aunque los beneficios no llegaron a todos, estas transformaciones marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia nacional. En resumen, las guerras mundiales no solo modificaron el mapa político global, también cambiaron la manera en la que Latinoamérica y Perú se insertaron en el mundo. Trajeron avances industriales y nuevas alianzas, pero también una mayor independencia económica de Estados Unidos. Aún así, dejaron una lección clara: la necesidad de buscar autonomía, desarrollo propio y justicia social en nuestra región. Durante las guerras mundiales, aunque Latinoamérica no fue campo de batalla, sí sintió de manera directa sus consecuencias. Desde un punto de vista económico, político, social, la región cambió profundamente y el Perú fue parte de esas transformaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio mundial se interrumpió. Los países europeos dejaron de exportar productos manufacturados y comenzaron a importar alimentos y materias primas. Esto benefició a varios países latinoamericanos que empezaron a producir e industrializar lo que antes compraban de Europa. Por ejemplo, Argentina, Brasil y México fortalecieron sus industrias alimentarias y textiles. En el caso de Perú, aumentaron las exportaciones de guano, caucho, azúcar y minerales, lo que generó una breve época de prosperidad. Pero al terminar la guerra, Europa se recuperó y redujo sus compras. Entonces, muchas economías latinoamericanas, incluida la peruana, entraron en crisis, por depender demasiado de las exportaciones. Fue un duro recordatorio de la fragilidad del modelo primario exportador. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, la historia volvió a repetirse, pero como un nuevo actor principal, Estados Unidos. Con la guerra en marcha, el país norteamericano buscó asegurar el establecimiento de recursos naturales y alimentarios desde América Latina. Así nació la llamada política del buen vecino, que promovía la cooperación, el intercambio comercial y la ayuda financiera. Sin embargo, también reforzaba la influencia política y económica estadounidense en la región. En contexto, el Perú jugó un papel importante como proveedor de materias primas estratégicas, especialmente cobre, plomo, zinc y algodón. A cambio recibió créditos, maquinarias y asesoría técnica, lo que impulsó un pequeño crecimiento industrial. Durante este periodo también se fortalecieron las Fuerzas Armadas y surgieron movimientos nacionalistas que reclamaban una mayor independencia económica frente a las potencias. A nivel social, las guerras despertaron en muchos países latinoamericanos un sentimiento de identidad y de cambio.
En el Perú empezaron a discutirse reformas laborales y agrarias, y se impulsaron mejoras en educación y salud. Aunque los beneficios no llegaron a todos, estas transformaciones marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia nacional. En resumen, las guerras mundiales no solo modificaron el mapa político global, también cambiaron la manera en la que Latinoamérica y Perú se insertaron en el mundo. Trajeron avances industriales y nuevas alianzas, pero también una mayor independencia económica de Estados Unidos. Aún así, dejaron una lección clara: la necesidad de buscar autonomía, desarrollo propio y justicia social en nuestra región. Después de las guerras se establecieron nuevas relaciones. Estados Unidos surgió como potencia dominante y creó instituciones como el FMI y el Banco Mundial que influenciaron directamente en América Latina. El Perú y otros países crecieron empresas transnacionales y bancos extranjeros que condicionaban la economía. Al mismo tiempo, algunos movimientos políticos buscaron mayor autonomía, pero en general predominaron la dependencia del capital. El Estado-imperialismo opera a través de actos supraestatales. Las empresas transnacionales tienen un poder económico que a menudo supera a los de los estados. Los organismos financieros internacionales, como el FMI, dictan política que ajusta estructural condicionando la autonomía de los estados. Este sistema crea una dependencia financiera. La autonomía se logra cuando un país tiene la capacidad de tomar decisiones internas sin que el capital o la OFI imponga cambios estructurales. La influencia en el ETEM en la extracción de recursos en el Perú es un ejemplo permanente de este dilema. En conclusión, las guerras mundiales no solo cambiaron el mapa político, sino que consolidaron un sistema neoimperialista que opera a través de mecanismos económicos sutiles. Perú y Latinoamérica pasaron de la dependencia territorial a la dependencia financiera. Valoración crítica. La promesa de desarrollo industrial postguerra no se cumplió completamente. La región sigue luchando contra la dependencia de materias primas y los condicionamientos externos, lo que plantea serias dudas sobre la verdadera soberanía económica.